esta vez un poco más amplio, en investigación distintos, y nos acompaña durante esta jornada el profesor Ángel Erreguín, que es profesor, es catedrático de Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, quien va a compartir con nosotros parte de sus investigaciones, parte de lo que ha sido el resultado de una larga trayectoria también en lo que significa el estudio de el anarquismo. Y durante esta sesión nos va a comentar, bajo el título, digamos, de su presentación, Anarquismo de la idea a la acción, algunos de esos resultados. Ángel, bienvenido al Instituto Internacional de la Universidad de Chile. Un gusto tenerte acá. Este espacio es más informal, más tranquilo para poder conversar y discutir sobre los temas. Unos 20 minutos de exposición y luego podemos conversar con total tranquilidad. Me llamáis al orden. ¿Cómo hablar de anarquismo? Bueno, la verdad es que luego rápidamente se me va el tiempo. Bueno, en primer lugar lo que quiero es agradecer al Instituto, ¿no? Y sobre todo a María José Enríquez, que ha sido el contacto que he tenido para llegar aquí, y a la directora Dorotea López, pues digital, que luego tengo que hablar contigo de los también. Y que me hayan invitado a que esté hoy aquí con todos ustedes, y gracias por haber venido. Bueno, la verdad es que la idea que yo me había planteado era hacer una cosa muy sencilla, con la idea principal de luego poder dar lugar a que haya un debate o que haya alguna pregunta, ¿no? Que quizá puedan ser sus dudas o cosas que ustedes piensen que no estén de acuerdo con lo que yo digo. Entonces, pues, bueno, la primera planteamiento, de acuerdo al título que pusimos, era plantear la idea, cuál es la idea anarquista, porque muchas veces hay una confusión, o por lo menos no hay un conocimiento de qué es exactamente, cuando hablamos de anarquismo, qué es lo que estamos hablando, ¿no? Y esta sería el primero. Y luego, pues ver una de las formas que tiene el anarquismo, que sería la de la violencia, ¿no? Creo que está un poco en la mente de todo el mundo, ¿no? Cuando hablamos de anarquismo, siempre nos viene a la cabeza, pues, el anarquista que pone una bomba, que mata a alguien. Y bueno, intentar explicar por qué es esta situación y luego también explicar que hay otras cuestiones dentro del anarquismo que también son interesantes de conocer. Así que este es el planteamiento general que hoy yo pretendo hacer. En primer lugar, muy sencillamente, ¿qué es el anarquismo? Bueno, pues yo personalmente me gusta decir que es un movimiento revolucionario. Un movimiento revolucionario, pero revolucionario en el amplio sentido de la palabra. Muchas veces cuando la gente utiliza la palabra revolución, no están refiriéndose a una revolución, está hablando de reformas. Pero revolucionario es que son cambios a nivel social, político, económico y cultural. O sea, de la sociedad que hay en ese momento, ellos lo que pretenden es un cambio radical, absolutamente radical de todas esas situaciones. ¿Cuáles son los principios que van a estar, digamos, casi perennes, ¿no? en el movimiento anarquista? Bueno, pues hay 3 o 4 cosas que son importantes. Una de ellas es la libertad. Pero la libertad es entendida principalmente como una libertad individual. O sea, hay también los que defienden esa libertad de la colectividad, pero ellos son defensores, por encima de todo, estamos hablando del anarquista. Luego hablaremos de los anarcosindicalistas y tal, porque es una familia muy extensa. Todo lo que es el movimiento de libertad es una familia muy extensa. Entonces, como les decía, la libertad, esa libertad individual, que muchas veces ellos anteponen a lo que es la colectividad. Otro planteamiento fundamental es que son antiestatistas, es decir, que están en contra del Estado. Pero están en contra del Estado, esto no hay, ellos piensan en la desaparición del Estado. Me pueden decir ustedes, bueno, y los comunistas también, ¿no? La verdad es que los comunistas, si llega el último estadio del comunismo, es precisamente la desaparición del Estado, después de esa dictadura del proletariado, de la desaparición del Estado. Bueno, en el caso de los anarquistas, sería desde el principio. Es decir, en el momento que empieza la revolución, lo primero que harían sería destruir el Estado. Porque el Estado le consideran como uno de los grandes enemigos que pueden tener para ejercer esa libertad o esa nueva sociedad que ellos quieren. Es importante que entiendan que el Estado no es el Estado de hoy. Porque muchas veces cuando pensamos hablamos del Estado, claro, muchos se nos viene a la cabeza el estado del bienestar, el que surge después de la Segunda Guerra Mundial, pero no es ese estado. Estamos hablando de un estado de final del 19, principio del 20, que es un estado más bien opresor, que no da a nada.
a sus ciudadanos, que la educación más que nada se la tienen que buscar ellos, que la sanidad se la tienen que buscar ellos, el orden. Lo que hace en realidad el ejército, la policía, es mantener un orden social, un orden de clases, más que promover el bien de la gente, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Estado, estamos hablando que ellos quieren acabar con ese tipo de cosas. Son antipolíticos, pero no en el sentido que podemos dar a la palabra antipolíticos, sino podemos decir antiparlamentarios. Tampoco son apolíticos, es decir, sin definición política. Son antiparlamentarios, están en contra de esa sociedad en la que hay partidos políticos, hay las elecciones, y ahí la idea continua que cuando hablamos de anarquistas nos viene a la cabeza la idea de la abstención. No, todos son iguales, esto no vale para nada. El Parlamento, cuando llegan ahí, se olvidan de todo. Eso es. Son antipolíticos en ese sentido, antiparlamentarios. Políticos, por supuesto, tienen un derecho. Entonces, hemos dicho antipolíticos, antiestatistas, amantes de la libertad y federalistas, como rasgo general. El federalismo también es una oposición a lo que es el centralismo. Porque en gran medida el centralismo, lo que piensan ellos es que dentro de eso hay un autoritarismo, dentro del centralismo, como si las normas vinieran de arriba y se fueran encima. Y sin embargo ellos pretenden, o siempre apuestan por una organización o una sociedad federal. ¿Por qué? Porque es la acumulación de muchas pequeñas organizaciones, cada una con su independencia. Y que luego todas juntas formarán la organización, el Estado en el que Estado sería mal utilizar la palabra, el lugar donde se vayan a realizar. O sea que estas serían las 4 ideas básicas. Yo antes decía, bueno, cuidado porque no solamente hay anarquistas, sino que también hay anarcosindicalistas. El mundo libertario es tan sumamente heterogéneo que no solamente se limita el anarquismo y anarcosindicalismo, pero yo voy a referirme precisamente a esas 2 facetas, a esas 2 partes del movimiento libertario, porque, bueno, me parece que son las que más quizá han llegado, luego hablaré de las otras, ¿no? Si me da tiempo. Anarquismo. Los anarquistas, ¿cómo se organizan? Los anarquistas se organizan en pequeños grupos. Grupos a lo mejor como máximo de 10 personas, en los que se reúnen pues, por afinidad ideológica, y también por amistad. Muchas veces el ser el colega, el ser el amigo y tal, y organizan grupos con un máximo de 10 personas. Y son muy contrarios de hacer una organización mucho más grande que todo eso. Continuamente, si uno lee la prensa anarquista, veremos que continuamente están diciendo vamos a unirnos porque si no están unidos no podemos hacer nada. Con todo y con eso les cuesta muchísimo hacer una organización. En España hacen la FAI, de la Federación Anarquista Ibérica, la hacen en 1927, y con todo y con eso no todos los grupos anarquistas están dentro. O sea que son muy cuidadosos de su libertad. No quieren perder esa libertad en aras de una organización, por mucho que les pueda dar. Y por el otro lado estarían los anarcosindicalistas, ¿no? ¿Qué son los anarcosindicalistas? Pues serían esos anarquistas que dan una visión mucho más colectiva que lo que hacen es formar sindicatos. En un principio, finales del 19, lo que estos anarcosindicalistas se podían, digamos, ser semejantes a lo que eran los colectivistas en aquella época, y luego a partir del principio del siglo, que es cuando empiezan los sindicatos, o sea, la organización como tal, no el sindicato empieza a principios del siglo XX, ya se puede hablar de anarcosindicalistas. Entonces, ¿qué estos anarcosindicalistas? Pues basándose en estos principios que he dicho anteriormente, ellos acoplan todos esos principios que he dicho anteriormente a su organización, pero además lo que intentan es dar fuerza a esta organización sindical. Y fijaros, una cuestión muy importante. Si el comunismo va dirigido, esa emancipación que ellos promueven, va dirigido hacia los trabajadores, es decir, es un planteamiento clasista de clase. En el anarquismo no. En el anarquismo lo que se propone es dar libertad a la humanidad. No es una cuestión de los trabajadores. Ellos piensan de que todo el mundo que está en la sociedad tiene que vivir en una sociedad mejor, y que al fin y al cabo que un burgués sea burgués, digo porque esos eran sus grandes enemigos, o un oligarca
estaban ahí era porque esta sociedad les había creado, les había formado de esa forma. Por eso a ellos también hay que emanciparles, a ellos también hay que liberar. Esto es una gran diferencia comparado con el comunismo. Y de hecho, pues cuando empieza a funcionar la primera internacional que se crea en Londres en 1864, pues hay dos grupos muy definidos dentro de esa primera internacional. Por un lado, los marxistas, los comunistas, claro, con Carlos Marx, con Federico Engels, y por otro lado, los libertarios con Bakunin. Y fijaros, en aquella época, cuando se habla de estos dos grupos, al hablar de los marxistas se habla de los autoritarios, y al hablar de los libertarios se llaman de los antiautoritarios. Para que os hagáis una idea, un sistema centralista o un sistema. Bueno, estos a grandes rasgos, estoy dando grandes pasadas con una brocha muy gorda para que ustedes puedan entrar en situación. Bueno, ellos promueven una sociedad ideal, una sociedad nueva, una sociedad diferente, ¿vale? ¿Y cómo lo van a conseguir? Bueno, esto es muy importante. ¿Qué táctica van a utilizar? Vamos a poner simplemente dos puntos. Luego intentaré explicar un poco más. Pero violencia y no violencia, si quieren, como una cuestión primaria para poder luego explicar la segunda parte. Es decir, que dentro de tanto movimiento anarquista como anarcosindicalista lo que hay es gente defensora de la violencia para cambiar el mundo y otras personas que no, que dicen, bueno, la violencia nada. Lo que hay que hacer es culturizar a la gente, darle educación, hacerle que viva mejor, la persona que come bien puede pensar mejor, en fin, todas estas cuestiones. Entonces, esa gran diferencia, ¿no?, entre lo que es la violencia y lo no violencia. Y luego hay un término que siempre se utiliza y que yo tengo especial importancia en dejar claro, que es el tema de la acción directa. De hecho, Venezuela, que las ferias libres permiten un mercado más accesible. Sí. Muy bien. La acción directa, dice, 2 de los 6 nuevos trenes anunciados por EFE llegarán en abril. Bueno, pues lo que quería decir es que acción directa mucha gente lo asimila a acción violenta, pero no tiene nada que ver, la acción directa no tiene nada que ver con la acción directa. La acción directa lo que tiene que ver es precisamente con que los grupos de personas, las personas determinadas, se enfrenten directamente a sus problemas y se enfrenten directamente a la situación que tengan que mejorar, pero siempre desde un punto de vista sin intervención de intermediarios. Es decir, por ejemplo, las negociaciones entre los patronos y los obreros, los anarcosindicalistas, los anarquistas, están en contra de que el Estado participe en esas negociaciones, en esos conflictos como mediador. Ellos dicen que el Estado no tiene que estar con ellos. Claro, esto se puede entender, si ustedes entienden lo que les he dicho anteriormente, es un Estado que ellos no ven como un Estado el cual benefactor de las clases más desprotegidas. No, es un Estado que toma parte por una parte importante de la sociedad, que son los poderosos. Bueno, pues eso sería la táctica, sería esa. Luego hablaremos un poco más, pero es violencia no. Y por último, el objetivo final, ¿cuál es? Bueno, pues crear esa nueva sociedad. Ellos hablan de comunismo libertario. Pues sería un tipo de comunismo, pero libertario. Es decir, con la libertad y con todos estos planteamientos que yo he dicho anteriormente. De todas formas, los anarquistas nunca eran muy propensos a explicar claramente qué es lo que querían hacer, ¿no? Porque decían, bueno, cuando llegue el momento ya veremos. Ahora de momento estamos aquí, cuando tomemos el poder, pues bueno, luego ya vemos a ver qué es lo que vamos a hacer. Sin embargo, los anarcosindicalistas, los anarcosindicalistas, ellos fueron creando una forma de actuación para el futuro. Y lo que pusieron en marcha, sobre todo fue a principios del siglo XX, lo que se llamó el sindicalismo revolucionario, que lo que planteaba era que el sindicato es el que iba a tomar el papel, iba a sustituir al Estado en la sociedad de la vida. Así que, de hecho, no es difícil encontrar en la prensa anarquista un momento determinado que dicen, igual que los bolcheviques dijeron todo el poder para los soviets, en los anarcosindicales, todo el poder para los sindicatos. Ellos querían crear una organización sindical a través de primero talleres, federalista todo.
talleres, federaciones locales de industria, federaciones regionales, nacionales, una federación internacional de industria y una federación mundial de industria. Y esa es la sustitución, o sea, sería como, por decirlo de alguna forma, un Estado sindicalista. Aunque, vuelvo a decir que al decir la palabra Estado, o sea, que hubiera aquí una sindicalista, me corría por rato, o sea, me echaría de allí. Bueno, este sería. Yo he dicho anteriormente, bueno, ¿cómo consiguen toda esta sociedad? La idea fundamental y principal es, una de ellas es la violencia. Y yo creo que es un poco la idea que tenemos todos en la cabeza, ¿no? De la anarquía. Bueno, ¿por qué la violencia? ¿Por qué quieren la violencia? Bueno, porque piensan que esta sociedad, no esta en la que estamos, sino ellos en la que están, está sumamente corrupta, por esto está sumamente corrupta, está sumamente engangrenada, está sumamente perdida, que no tiene solución. O sea que lo que hay que hacer es aplastarla completamente y de esas cenizas pues resucitar una nueva sociedad en una de felicidad. No me gusta leer cuando estoy dando una charla, pero hay una frase, hay unas frases que dice Bakunin en el año 1870, que la voy a leer muy cortita, pero para que ustedes hagan una idea de lo que estamos. Dice Bakunin, quiere una sociedad nueva, más justa e igualitaria, destrucción absoluta de todo Estado, de toda iglesia, de toda institución religiosa, política, burocrática, jurídica, financiera, policial, económica, universitaria y fiscal. Está clarísimo, ¿no? Reducir todo a cenizas. Reducir todo a cenizas. ¿Por qué? Porque todo está tan corrupto que no merece nada ese. Y entonces a partir de ahí pues construir una sociedad. Bueno, esta violencia siempre está presente, ¿no? Hay que pensar también que el Estado, ante estos grupos que eran revolucionarios, no se anda con chiquitas, ¿no? No se anda con paños calientes. Es decir, que ellos también hacen una represión fuerte y entonces se crea una situación de acción-reacción, acción-reacción que encararé. Bueno, esta situación, para no alargarme mucho, en 1881 hay un congreso de anarquistas en Londres y se aprueba una actuación que se llama la propaganda por el hecho. ¿Qué significa la propaganda? La propaganda por el hecho, el propio nombre lo dice, es vamos a hacer propaganda de nuestras ideas mediante los hechos. No solo mediante las palabras, no solo mediante los periódicos, no solo mediante los folletos, no solo mediante los mítines, no, la vamos a hacer con los hechos. ¿Y un hecho cuál es? Un hecho puede ser muchas cosas. Un hecho puede ser que tú a tu hijo no le bautices. Estamos hablando de finales del 19, principios del 20, no estamos hablando ahora no pasa nada. En aquella época sí pasa. Es un ejemplo. Es que tú no pagues un alquiler, es que tú no vayas a hacer el servicio militar, te pongas a hacer. Es decir, cualquier actuación que sea enfrentarse al poder, enfrentarse a una autoridad. Eso es un hecho. Por eso vamos a hacer propaganda a través de nuestros hechos, a través de nuestra forma de actuar. Y dentro de ese hecho, en un principio empieza a haber, se plantean como las incubaciones y terminan haciendo atentados. Esa es la parte que nos ha quedado un poco a todos, ¿no? De hecho, hay un diario, hay un periódico en Francia que se llama La Acción, en que Kropotkin, otro de los grandes ideólogos, decía, bueno, hay que programar nuestra idea mediante la palabra, pero también mediante la pistola, la daga y la dinamita. Y esas tres armas pues son las que van a utilizar continuamente los anarquistas para poder llegar a intentar poner una nueva sociedad. Bueno, fíjense hasta qué punto esa propaganda por el hecho, a través de atentados, se va a ir, bueno, va a tener una repercusión verdaderamente excepcional. Fíjense, en aquella época todavía no existía la palabra terrorista. El término terror lo podemos ir anteriormente, podemos ir a la Revolución Francesa, ¿no? Pero el terror tenía otra palabra, era otro sinónimo muy diferente al que más significaba. Pero no utilizaba la palabra terrorista. Las leyes, por ejemplo, que en España se ponen en marcha en esta época, se llaman leyes anti-anarquistas. Y son las que estamos hablando cuando hacemos de leyes antiterroristas.
Y hay una convención europea de policías en Milán a finales del siglo XIX que se llama Convención Antianarquista, es decir, la palabra terrorista va a surgir a principio, pero digamos que es bastante, tiene una similitud bastante parecida a lo que... Imagínense lo que pasaría si hoy en día sucediera lo que yo le había dicho. Entre 1894 y 1891, 1894 y 1901, los anarquistas matan a Sadi Carnot, que es el presidente de la República Francesa, 1894. Matan a Antonio Cánovas del Castillo, que es presidente del gobierno español en 1897. Matan a Sisi, la famosa Sisi emperatriz, emperatriz del Imperio Austrohúngaro, en 1898. Matan en 1900 al rey Humberto I de Italia. Y en 1901 matan al presidente de los Estados Unidos, McKinley. ¿Ustedes se imaginan que hoy en día sucediera una cosa así? O sea, la persecución que hubo, la actuación que hubo contra los anarquistas por esas actuaciones era tremenda. Claro, cuidado, fíjense un detalle, ¿no? La mayoría de los asesinos eran italianos, todos anarquistas, por supuesto, eran italianos. Ahí además, el que mata a Humberto... Bueno, perdón, todos eran italianos, pero fíjense, antes de entrar en algún detalle, ¿qué es lo que tenían estos asesinatos? ¿Qué es lo que había detrás? ¿Por qué eligían esto? Bueno, había una mezcla de simbolismo y de venganza. Primero, simbolismo, porque en realidad a quien estaban matando no era a Humberto I, no era a Cánovas del Castillo, sino que estaban matando era al representante del Estado. El Estado era uno de sus grandes enemigos. Entonces, esos atentados tienen ese simbolismo. Cuando Angiolillo mata a Cánovas del Castillo, lo mata en un balneario, en Santa Águeda, allí en Guipúzcoa, le ha dado 2 tiros y se cruza con la mujer de Cánovas del Castillo y la dice a la mujer: yo contra su marido no tengo nada, además le respeto perfectamente, pero él representaba una cosa importante. ¿Qué representaba Cánovas del Castillo? Representaba la represión que había habido en Cataluña por el proceso de Montjuïc, que llegaron a encarcelar a 400, 500 personas y 5 de ellas fueron ejecutadas. Yo dudo mucho de que fueran las culpables. Es decir, que había por un lado ese simbolismo y por otro lado, como pueden imaginar, la vida. Tú has hecho esto. Un caso muy especial es el de Bresci. Bresci es la persona que mata a Humberto. Es un caso excepcional, no es un calentón. O sea, esto que estoy diciendo no es que alguien se cabree porque ha pasado algo, coge una pistola y va a matar a alguien. Bresci vive en Estados Unidos. Está trabajando de inmigrante, es italiano, está trabajando en Estados Unidos. Entonces, el rey Humberto I condecora a un general que había disparado contra unos manifestantes en una huelga. No sé cuántos minutos. Bresci coge un barco desde Estados Unidos. Ya que le da tiempo a pensar lo va a hacer. Tiene familia, tiene hijos, todo. Llega a Italia. Anda 80 kilómetros, andando así a patitas. Y yo imagino que seguiría pensando, se encuentra Humberto I. Entonces, Angiolillo, antes de matar a Cánovas del Castillo, el tío recorre media Europa, va a Londres, luego va a Francia, intenta que le den dinero, viene a España y le termina matando. Esa mezcla, y que esa mezcla de violencia, de venganza y de sí. Y al mismo tiempo, dentro de todo ello, lo que hay es una idea como, voy a ser un ejemplo para nosotros, la propaganda. Esto va a ser una propaganda. Voy a demostrar a la gente que se puede levantar contra los poderosos. Que los poderosos podrán ir y matarnos o echarnos de nuestro propio, pero nosotros también podemos responder golpe por golpe. Y entonces, esta era la mecha, era la chispa que daba la mecha para que iba a saltar la revolución. A Bresci, que está en la cárcel, le dicen: mañana te vamos a ejecutar. Y le dice: no creo, porque va a haber una revolución esta noche y me van a sacar de aquí.
sea, estaban completamente convencidos que lo que estaban haciendo era una cuestión revolucionaria, de tal manera que todo el mundo iba a captar esa idea, esa propaganda que estaban haciendo, y iban a poder ser más. Bueno, es una cosa, se puede decir, delirante, ¿no? Pero muchas veces vivir en un círculo muy cerrado, ¿no? Con una gente que no te sale de tu círculo, parece que todo el mundo puede pensar igual, sin embargo, la realidad es muy, muy diferente. Bueno, y esta es, digamos, una de las variantes que nos acordamos. No solamente se atentaba contra personas que tuviesen estos puestos destacados, sino que también los atentados iban contra otras instituciones, otras organizaciones que también tenían poder. Por ejemplo, yo he dicho, el Estado era uno de sus enemigos, pero el otro era el capital, la burguesía. Y un tercero sería la Iglesia Católica. Eran como tres pilares que funcionaban. Bueno, los atentados también iban en contra de esa burguesía y esa Iglesia Católica. En España, en 1893 se atenta contra Martínez Campos, que es un general, y se atentan y matan a Cánovas del Castillo. Son dos representantes evidentes del Estado. El ejército, que en aquellos momentos el ejército velaba por ellos. No era la policía que ahora, que sacaban el ejército directamente cuando había huelgas. Contra la burguesía, en Barcelona se pone una bomba en el liceo. El liceo, un teatro, donde iba la burguesía, ¿no? La burguesía catalana. Bueno, pues allí entra un anarquista y tira una bomba a patio de su casa y mata a 12 personas. Y contra la iglesia, en una procesión, también en Barcelona, se pone una bomba y se mata a 20 personas. En la procesión de la iglesia Santa María del Mar, que es una iglesia preciosa en Barcelona, pues en las calles de alrededor se pone una bomba. Es decir, que estaban identificados, no eran bombas aleatorias en cualquier lugar, sino que tenían este tipo de cosas. Claro, esta es una de las partes, ¿no? Esa violencia que yo les estoy diciendo. Pero luego está la otra parte. Hay otras formas de que ellos pensaban de cómo mejorar esa sociedad, cómo cambiar eso. Sería esa parte no violenta. Y aquí es donde entra todo ese mundo heterogéneo, completamente, ¿cómo decirlo?, apartado completamente muchas veces de la violencia, ¿no? Por ejemplo, y de donde surgen muchos de los movimientos sociales que existen hoy en día. Estoy hablando de finales del 19. Por ejemplo, los naturistas. Había un gran movimiento de personas naturistas a finales del 19, muchas de ellas vinculadas al movimiento. Había profesores racionalistas, es decir, aquellos que intentaban dar una educación alejada de las pautas de la Iglesia Católica y dar una educación mucho más racional, mucho más científica. Había también antimilitaristas, no pacifistas. De esos antimilitaristas ha surgido lo que luego serían los pacifistas. Pero en aquella época no se puede hablar de pacifistas, menos sobre todo en un movimiento que pretendía destruir la sociedad, ¿no? Pero antimilitaristas sí, porque estaban en contra de las guerras entre naciones, pero también del ejército como tal, como para enfrentarse al detentador del orden público, feminista, por supuesto. El movimiento libertario es un movimiento que defendía la igualdad a hombre y a mujer. Luego, en el fondo, claro, las personas podían ser muy machistas, ¿no? Evidentemente, porque la sociedad es la que, pero continuamente siempre estaban defendiendo que la mujer tenía que estar en el mismo sitio que el hombre, animaban a las mujeres a que salieran de su casa, etc. Luego, muchos movimientos alrededor de todo esto, movimientos, por ejemplo, de amor libre que decían, ¿no? Entendido en amplio sentido, es decir, el amor libre que podemos entender hoy, puedes acostar con quien quieras, pero también era, yo muchas veces hablaba con anarquistas del siglo XX y me decían, no, es que el amor libre no es lo que piensan ahora, que se va con cualquiera y no sé qué, no sé cuánto, tenían también una moral muy estricta, ¿no? Sino que decían, no, es que es también porque tú te puedas casar con la persona que quieras, eso es amor libre también. En fin, estas cosas estaban allí, y es verdad que existían, ¿no? Recuerdo el caso, y voy a ir caminando, que me estoy pasando, ¿no? Bueno, recuerdo el caso de claro, porque imaginaros este movimiento que era en toda Europa, en todo el mundo,
las policías de todo el mundo estaban en continuo movimiento con la otra, y entonces se infiltraba. La policía francesa estaba metida en los grupos anarquistas en España, los españoles estaban fuera. Y hay un policía portugués que se introduce dentro de los grupos anarquistas que hay en Barcelona. Y entonces él cuenta en el informe, que yo leí el informe que manda ya a Lisboa, dice, bueno, esta gente es tremenda, esta gente es maravillosa. Dice, me fui con ellos y tal, y terminamos en la Barceloneta, donde está la playa de allí dentro de Barcelona. Dice, nada, se desnudaron todos y se bañaban. Entonces, dice, bueno, eran tan fenomenales, dice, que me hicieron desnudarme y me bañé con ellos. Y el hombre estaba, porque parecía que estaba encantado, claro, de la situación que tenía. Es decir, que a través de todo eso, a través de ese mundo que yo estoy contando, se iba creando una serie de grupos, de locales de los sindicatos, de centros sociales, de ateneos. Es decir, que van creando una cultura alejada completamente de esa cultura burguesa que dominaba la sociedad. Por eso yo, cuando he empezado la charla, les he dicho que es un movimiento revolucionario que pretende un cambio total y general en todo, política, social, económico y cultural. Porque la cultura que ellos crean es una cultura completamente diferente, completamente apartada de lo que es el mundo que se vivía ahí. Entonces, como hace poco leí en una prensa anarquista hablando de ellos mismos, decían, es que los anarquistas somos todo. Somos infierno, somos cielo, es verdad, somos lo peor y al mismo tiempo lo mejor. Somos el amor, somos el odio. Y es verdad, dentro de todo eso, y todos se consideraban anarquistas, que es lo más curioso, ¿no? Lo más. Bueno, no sé si simplemente es una visión general, ¿no? Si quieren luego la pregunta, pues les puedo ampliar un poco. Yo creo que hay bastantes temas como para poder profundizar algo en lo que quieras y nada, estoy a su disposición y cualquier cosa que quieran. Pues. Muchas gracias, Ángel. La verdad que ha sido muy clara, muy interesante. Tu exposición se han presentado muchas aristas en un tema que es sumamente complejo y que obviamente despiertan el interés y el debate. Así que hablemos. Por favor. Tienes también una aquí. Vale, si me pueden enviar tu partido con Federico. Ok, primero muchas gracias por la presentación. Tengo muchas preguntas. La verdad que el se acaba de ver esta charla. Primero parto por algo más histórico y después nos acercamos al presente. Vale. Yo soy argentino y a Argentina hubo influencia anarquista por inmigración italiana, española principalmente, y en particular en sindicatos ganaderos, por ejemplo. De hecho, los nombres de las facturas que se en Argentina son anticlericales, monja, vigilante, etc. Pero me pregunto hoy, ¿por qué, quizás una percepción errada la que tengo, por qué se desarrolla más en Chile que en Argentina el anarquismo? Me da la sensación de que hoy tiene una vigencia relativa acá en Chile que en Argentina no la tiene. Y sin embargo, anteriormente sí, ¿no? Sí. ¿Por qué divergen esas trayectorias? Es una historia, como se puede ver. Y después, preguntarse la vigencia del anarquismo para pensar algunos fenómenos actuales. O me pregunto cuál es la visión que puede tener respecto a fenómenos como la globalización, la difuminación del poder. Es una situación muy distinta a la que se ¿en qué tipo de instituciones se concentra el poder? ¿Cómo sigue pensando un poco ese cambio revolucionario en la sociedad actual? Y tal vez recordaba la frase esta muy extendida de Urruti, de que el fascismo no se dialoga con el fascismo, sino que se lo combate. ¿Cuál es la vigencia respecto de los surgimientos de movimientos de extrema derecha hoy, filofascistas o antifascistas, en algunos lugares, cómo
diálogo en ese caso. La verdad que es muy difícil de seguir. Quieres tomar esta porque está bien en línea con lo que preguntaba, Federico, a lo mejor las puedes contar porque pregunta parecido. Sí, la pregunta es ¿cuáles son las tendencias que identifica en el anarquismo contemporáneo? Claro. Vamos a ver, la situación es que la verdad es que trasladar, ¿no?, el anarquismo de lo que yo estoy hablando del 19, principios del 20 a hoy en día, yo de hecho anteriormente, si un anarquista de la época me oyera y tal, si un anarquista de la época vendría y viera lo que hoy entendemos o que se entiende por anarquismo, yo estoy seguro que diría que esto no es. Estoy seguro que diría eso. Por ejemplo, Federica Montseny, cuando hablaba de anarquismo, ya decía que entrar en el anarquismo era entrar en la religión. Era gente, para que nos entendamos, era gente tremendamente, ¿cómo decirlo? Tremendamente, no encuentro la palabra, pero o sea, que no admitía ninguna vejación, una persona muy rígida, sí, muy rígida, una persona muy rígida. Muchos de ellos no bebían alcohol y miraban mal al que bebía. Ascaso es el gran compañero de Durruti que muere en los primeros días de la guerra civil, cuando allí en Barcelona, ¿no?, los enfrentamientos en la calle. Ascaso dicen que estaba buscando una bala para que le mataran porque dentro del sindicato nadie le dirigía la palabra porque se había ido con una chica joven y había dejado a su mujer. O sea que cuando hablamos de anarquismo, pongo estos dos ejemplos porque yo creo que unos ejemplos de este tipo nos hacen... La idea del anarquismo, el anarquismo de los años 30, tú querías ser un buen anarquista, tenías que ser el primero en entrar en la fábrica, el último en cumplir con tus obligaciones. ¿Qué tal? O sea, no era el que, bueno, aquí da lo mismo todo, ¿qué más da? Libertad, no sé qué. Eso no tiene nada que ver. Entonces, o sea, por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Yo por lo menos soy muy cuidadoso. Soy cuidadoso hasta cuando utilizo las palabras, ¿no?, esto del terrorismo y tal. Muchos amigos ponen, no, terrorismo es que... No, si no se utilizaba la palabra terrorismo, no utilizamos. O sea, entonces, en esto yo creo que hay que tener cuidado. Y en el tema de la globalización, fíjate, una de las cosas más interesantes es un movimiento eminentemente internacionalista. Claro. ¿Cómo puedes estudiar el anarquismo si no lo ves desde una visión global? Ellos están hablando siempre internacional. En Argentina, Diego Abante Santillán. Diego Abante Santillán precisamente mantiene relaciones con todo el mundo, con cartas, viene a Alemania, en Alemania propaga sus ideas, libros, folletos, mítines, no sé qué, y todo es una idea internacionalista. Fíjate hasta qué punto es internacionalista. ¿Cómo se llaman las organizaciones que surgen a raíz de la primera independencia? En España, Federación Regional Española, es decir, España es una región de qué? Del mundo. Federación de Trabajadores de la Región Española. La FORA, Federación Obrera Regional de Argentina. En Chile, Federación Obrera Regional Chilena. Eso es en todo el mundo. Ese es el internacionalismo. O sea, es una organización puramente internacional. Yo creo que la globalización de ellos estarían, vamos, completamente a favor de esa globalización, que seguramente con matices, porque claro, no es lo mismo ese internacionalismo que la globalización de la que estamos hablando, ¿no? Y seguramente que pondrían en la pega diciendo que la globalización esta es una globalización más capitalista que no una internacionalización de los obreros, ¿no? como había en aquel momento, ¿no? Pero yo estoy seguro, yo creo pensar que ellos estarían a favor. Fíjate que hoy, el que ha quedado el internacionalismo, que hoy lo que es internacional es el capital. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿dónde está la Federación Internacional Socialista? Fíjate que vengo a hablar de ella. ¿Dónde está? Debe de existir todavía, ¿no? Yo no lo digo hablar por ningún lado, y sin embargo, el Fondo Monetario Internacional me está bombardeando continuamente con lo que hizo, deja de decir, o el Banco Mundial. Es decir, que ese internacionalismo que anteriormente era un internacionalismo de trabajadores, de organizaciones socialistas, comunistas, pues hoy en día ha pasado a ser en base capitalista. Por eso yo te digo que, bueno, estarían a favor de esa globalización, en tanto que
no hay fronteras, no hay mundos, no hay naciones. Esa es su lucha, no hay naciones. Las diferencias entre uno y otro no las hay. El trabajador aquí pero creo que estarían a favor de una globalización. Bueno, no sé si me dejo algo de lo que... Vamos a la parte histórica detrás de... Bueno, sí, de lo de actividad. Pues mira, pues no lo sé, la verdad. O sea, no sé por qué aquí, bueno, puede haber, a lo mejor con la idea de lo que pasó en el 2019, ¿no? Tenéis a lo mejor una idea así de que haya más, pues no sé si tendrá que ver con eso, ¿no? No sé si tendrá que ver. Pero lo cierto es que en la época de principios del siglo XX, la verdad que la Argentina era una fuerza, la FORA tenía una fuerza excepcional, ¿no? Dentro de América, sin duda alguna, era la organización más fuerte, sin duda alguna. Y yo creo que tenía mucho que ver porque muchos de los inmigrantes que vienen de fuera llegan a Argentina más que aquí a Chile. Aquí a Chile el anarquismo, porque he podido ver hasta ahora, por lo que he visto hasta ahora, mucho viene de Argentina. O sea, la relación de que esos anarquistas argentinos que vienen a Chile y tal, y son los que llevan más la idea. Precisamente una de las cosas que quiero investigar es precisamente cómo es la relación aquí entre cómo llegan aquí las ideas anarquistas. Y en eso estoy investigando. O sea, que cuando tenga más información, os llamo y digo, oye, que ya sé más sobre este tema. Venga, por favor. Muchas gracias, súper interesante, me dio mucho. Y una pregunta que quizás algo profesional, quería saber cómo se relacionaba con movimientos anticolonialistas en ese momento, o si se relacionaba, cuál era la relación más específica con colonialismo. Bueno, por supuesto, ellos están en contra del colonialismo, eso sin duda. Están en contra de las naciones, imagínate los colonialismos. O sea, bueno, está fuera completamente de los planteamientos suyos. O sea, además es una lucha además, con mayúsculas en contra de las naciones y en contra de cualquier colonialismo. Eso, vamos, absolutamente sin ninguna duda. También movimientos más específicos entre, como, no sé, grupos de España o de Italia con personas como más metidas en movimientos anticolonialistas. Y bueno, yo fíjate de lo que yo sé de esta cuestión, lo que te puedo decir es que estos movimientos iban todo dentro del grupo. Es decir, que cuando tú hablas, no había un movimiento, yo por lo menos no lo conozco, un movimiento anticolonialista, pero lo que sí había es que los socialistas estaban en contra, que los comunistas también estaban en contra, luego cuando surge el comunismo y que los anarquistas estaban en contra. Por eso es lo mismo, desde mi punto de vista. Es igual o parecido a lo que yo he dicho del mundo del movimiento libertario. Estaban los naturistas y tal, pero estaban dentro de lo que es el movimiento libertario. No es que hubiera una parte específica que hiciera sobre eso, ¿no? Y yo creo que en el colonialismo pasa exactamente lo mismo. Yo no he encontrado ningún grupo que sea específicamente anticolonialista, pero lo que sí es cierto es que toda la propaganda anarquista iba en la línea de ir en contra de ese colonialismo y en contra de esas guerras, pero no de un movimiento específico que hubiera dentro que se sea, bueno, estos son los anticolonialistas libertarios. No hacía falta, porque eso era dentro de ese partido. Claro, una visión más global. Claro, porque la idea que no se nos tiene que quitar de la cabeza es que ellos pensaban en que iban a cambiar las cosas. Y que iban a cambiar la sociedad en todos los ámbitos, absolutamente en todos los ámbitos. Y en el aspecto político, y eso está ahí presente en todo lo que están haciendo. Por eso ya te digo que cuando hablan de enfrentarse, como tú decías, es una lucha contra todo lo que estuviera en contra de su idea. Naciones, colonias, falta de respeto hacia las mujeres o hacia los hombres, a los trabajadores, en fin, todo eso era un todo, no se puede decir no se puede separar una cosa. De hecho, fíjate, hacían unas cosas y los fines de semana hacían unas salidas al campo, se llamaban giras. Entonces en las giras era tremendo, las giras eran de todo. Explicaban, iban al campo y había gente que explicaba la botánica. Otros que explicaban de cómo se había formado la Tierra. Daban un meeting.
y al mismo tiempo ponían dinero para los trabajadores que estaban en huelga, que su casa no entraba dinero. Era un mundo. No es que se hacía una excursión para los trabajadores, para enseñar a la gente cómo era el campo. No, no. Es que estaban construyendo esa nueva sociedad que yo pretendía hacer. Y entonces esto era una parte indisoluble de toda la vida. Anticolonialismo, antinacionalismo, antiestatismo, antipolítica. Todo era un mundo. Ver si hay una... Juanes Mamá tiene la mano también levantada, pero como la levanta discreto. Y aquí también. Perfecto. ¿Sí gusta Juan? ¿Tú primero? Gracias. Sí, muchas gracias, Nati. Muy interesante la presentación. Quería hacer un comentario y a partir de eso hago una pregunta, ¿no? Planteas una mirada que es muy idealista, ¿no? El idealismo, la virtud, el hombre nuevo, lo va a decir, ¿no? El comunismo, el Che Guevara, el clave latinoamericano. En ese sentido, dialoga mucho con esa idea de virtud que tiene el anarquismo en el siglo XIX y comienzo del siglo XX. También uno lo logra identificar en ese periodo, al menos en América Latina. Pero, justamente en ese primer cuarto del siglo de los años 20, que entiendo además que son temas que trabajan, se produce una fractura, ¿no? entre, vamos a decir, los partidos de corte obrerista, de corte clasista, en esta idea del ideal de virtud, de rectitud moral, de ser ejemplo a través de la acción, ¿no? De la acción directa, y los partidos, movimientos anarquistas, y ahí se produce la fractura. Entonces, mi pregunta es si eso tiene una lógica también internacional, porque en América Latina estamos marcados, que esa fractura se viene dando a propósito de los giros de los partidos clásicos. Pero si podemos decir en una mirada más global Claro, sí, sin duda. Al principio. Bueno, claro, lo de idealismo. Bueno, vamos a ver, lo que intento huir es un poco de la imagen del anarquismo como un proyecto. Claro, es muy difícil. O sea, yo precisamente llamo de la idea a la acción. Una cosa es la idea. Entender que es la idea, yo entiendo lo que he intentado es explicar cómo se consigue esa idea, ¿no? O sea, no es que yo tenga una visión idealista, o por lo menos personalmente no la tengo, ¿no? Rectifico, digo, el idealismo del anarquista, ¿no? Tuya respecto a... No, claro, porque fijaros, por una razón muy sencilla. ¿Os imagináis si los anarquistas hubieran sido violentos lo que hubiera pasado? Eran 5 personas, hubieran quemado el mundo entero, porque eran millones de personas. O sea que, en realidad, la gente que ejerce la violencia dentro del movimiento anarquista es una empresa. Es tan pequeña, agraciadamente, claro, agraciadamente es tan pequeña. De hecho, cuando hacen movimientos insurreccionales, Balatesta, con Carlo Cafiero, hace un movimiento insurreccional en el norte de Italia y tal, muy poco seguimiento. En España, las insurrecciones que hay en la época de la República, movimientos salen a la calle 1000 personas desde España. El resto se queda en su casa. Es decir, que es un movimiento que lo que utiliza la comunidad es una mínima parte. Lo que pasa es que, claro, lo que hacen es de tal espectacularidad que borra completamente toda esa otra labor que se está haciendo del colectivo, que es muy importante. El Estado no existe. ¿Dónde estudian los niños? ¿Cómo aprenden a leer los mayores? ¿Cómo el campesino sabe lo que está pasando fuera de ellos? El anarquismo viene a sustituir en los pueblos, en las localidades, en las ciudades, a ese Estado que está desaparecido completamente. Y eso hay que valorarlo. ¿Dónde está la asistencia a los parados? El Estado no la tiene. Y son los demás compañeros en las reuniones que ponen el dinero para que cuando uno enferma, ¿cómo le cuidan? No hay sanidad pública. Entonces son los demás compañeros. Y todo eso está pasando en los ateneos, en los centros sociales, en los centros sindicales. Todo eso está pasando ahí. Por eso es importante. O sea, hay que entender esa sociedad. No es que sea una cuestión idealista, es que hay gente que aprende a leer por eso. Hay gente que tiene una sanidad
que la tiene un médico por eso. Hay gente que aprende a leer, se reunían allí para leer. Ellos mismos hacían obras de teatro y ellos participaban como actores en las obras de teatro, que escribían ellos mismos. O sea, quiero huir del idealismo. Claro, el planteamiento es imaginaros lo que es un Estado en un momento determinado. Hoy es muy difícil hacer esto. No hay ninguna atención de ese tipo. Pero en aquella parte, ese movimiento venía a suplir lo que era esto. Era muy importante. Bueno, eso no, también porque yo no soy anarquista, ¿no? Evidentemente, ¿no? Voy a esperar un poco y dice, ¿qué? ¿Estudias el anarquismo? Entonces eres anarquista. Y yo decía, bueno, entonces el que estudia el COVID-19, que es un virus también, ¿no? Porque claro, yo no soy anarquista, o sea, no, en mi juventud, bueno, a lo mejor tuve habilidades de este tipo, pero ahora mismo, bueno, no, me refiero que hay que ser un poco ecuánime, ¿no? Y a la hora de esto pues, hablar. Y se me ha ido de la cabeza, ¿cuál era tu pregunta en realidad importante? En el fondo, ese ideal de virtud, de hombre nuevo, de rectitud moral, de auto educarse, de la ruptura de los años, ¿no? Que también la tienen los partidos comunistas, los partidos obreristas a finales del 19, y eso ahí también. Sí. Y eso ahí genera una ruptura. Si tiene una connotación mucho más. Totalmente. Y además hay una ruptura que es una ruptura también que tiene mucho que ver con la cuestión política. Porque justo precisamente en esos primeros años es cuando los partidos socialistas de la Primera Guerra Mundial es cuando empiezan a entrar en el gobierno. Y entonces esa participación política, eso va a ser una brecha total con el anarquismo. De hecho, fíjate, y anteriormente, si tú vas a la Primera Internacional, en 1871, la Primera Internacional lo que pone como norma es que llegar a la liberación del hombre también por el camino político. Eso es una ruptura total. De hecho, en el año 72, en 1872, Bakunin y los anarquistas son expulsados. Entonces, cuando pasan los años 20, cuando empiezan a entrar los partidos socialistas en los gobiernos de toda Europa, pues, una brecha completamente brutal con el anarquismo, porque el anarquismo lo último que puede pensar es que tú entres a formar parte del gobierno y que entres a formar parte del Estado. Aunque la crítica siempre ha venido de mucho más atrás, ¿no? Pero esa ruptura es total. Porque además la vía ya por la que va a funcionar el socialismo ya no tiene nada. Se va alejando mucho de esa revolución que también en un principio, al final del 18, principio del 20 está ahí, pero que luego ya la revolución va a buscar ese reformismo que yo decía, como entrando precisamente en el gobierno. Y un golpe fundamental, desde mi punto de vista, en la Primera Guerra. La Primera Guerra Mundial es un golpe brutal, porque ahí es el momento en el que se está jugando verdaderamente lo que es el internacionalismo obrero. Ese es el momento para mí, desde mi punto de vista, el momento claro. Porque en lo que se trata, no pegues un tiro con otro porque sea de otra nación. Hay algo por encima de la nación, que es la clase. Entonces, no puedes matar a otra persona de tu clase. El trabajador del otro es como tú. Y él puede ser, tú tienes más que ver con el trabajador de Francia que con un burgués o con una persona con mucho privilegio con un confort. También no tienes nada de eso. Y precisamente cuando empieza la Primera Guerra Mundial, que los trabajadores lo que abandonan es esa trinchera de la clase por la trinchera nacional, ese para mí es el momento de golpe. Pero fíjate, también hay que decirlo, para ese momento la verdad es que el anarquismo estaba bastante vivido. Quitando en España, la verdad es que el movimiento había ido completamente decreciendo, y luego ya después de la Primera Mundial y de la Segunda no le digo nada con el tema del estado de bienestar, porque claro, con el tema del estado de bienestar el anarquismo pierde una de sus bazas fundamentales. El Estado es el opresor. Tenemos clarísimo. ¿Por qué? Que tenemos una pregunta ahí, entonces, y ahora ya. Bueno, pues no, ya está. Lo siento, no es tu idea, pero mi reacción puede ser espontánea. Yo me presento, soy Lars Paulus, en el Círculo
Entonces, cuando salió la palabra del estado de bienestar, justamente quería yo hacer un comentario que usted me hizo entender de una forma que creo que sí, antes. Porque en Dinamarca hay, yo lo veo como alguna manera quizás, y eso es la pregunta, incluso la relación entre un mecanismo que existe en el Estado danés hoy en día, que es una parte importante del concepto del estado de bienestar, y esos movimientos que salen del anarquismo a comienzos del siglo XX, donde hay intereses particulares que se forman en grupos y después sobreviven de alguna manera y se integran en la sociedad. Porque en Dinamarca no tenemos un sueldo mínimo. Es una discusión que tenemos en la Unión Europea y yo creo que también aquí en Chile formular eso. Los daneses están directamente en contra de eso. Es un tema en la Unión Europea, donde Dinamarca es miembro, porque ahí ese tema se resuelve justamente con negociaciones directas entre el sindical y los empresarios. Y el Estado danés lo defiende mucho. No tenemos en Dinamarca un sueldo mínimo. Eso es una observación que y otra cosa que yo pensé es lo que se llama el anarcocapitalismo y Ayn Rand y su influencia en Ronald Reagan y después el desmontaje de la estructura que ordenaba el mundo bancario, que después no iba a 2008. Entonces, claro, sale fuera del marco de la conversación aquí, entonces yo pido disculpas porque yo soy de fuera y presento algo que no, pero igual es una dimensión más amplia de la influencia del anarquismo y cómo sobrevive hoy en día, quizás en sus derivados más que directamente. Ahora llego a mi pregunta, porque cuando usted leyó el texto de Martínez, eso me hizo recordar. Y ahora miro hacia atrás a Max Stirner, que dice más o menos lo mismo, en un libro que se llama El único de su propiedad, a donde él aboga porque tenemos cada uno el derecho completo a lo que seamos capaces de, y todo tipo de institución que nos trata de ordenar vías es ajeno y es un enemigo al desarrollo de mi ser. Pero yo no creo que Max Stirner se consideró, está considerado un anarquista. Sí, pues tiene un aire, sí. Pero es al mismo tiempo, mi pregunta es si existe, si sabemos hay una relación entre Kuhn y Stirner. Porque el libro de Stirner no fue publicado en su tiempo, pero circulaba. No, es que precisamente una de las cosas, parece mentira, pero una de las cosas más interesantes del anarquismo es que hay unos trabajos hechos sobre ideología anarquista que dice que el anarquismo viene del liberalismo. O sea, esa, que yo lo he apuntado al principio, no sé si el amor por la libertad individual, el individuo por delante de la colectividad. Es lo que usted está diciendo, ¿no? Es lo que usted está diciendo. Y eso está muy presente en el anarquismo. De hecho, ellos dicen, no, si tú quieres reservar a la sociedad o quieres hacer algo con la sociedad, primero guarda tu libertad. Tú eres lo más importante como individuo. Y entonces, dentro de esa ideología, el liberalismo tiene una parte muy unida a lo que es el anarquismo. De ahí el anarcocapitalismo, ese que dice usted y todo lo que pasa. Yo no estoy de acuerdo. Yo personalmente, yo no estoy de acuerdo. No, o sea, no, me refiero en el tema este del individualismo. Yo pienso que hay que verlo de una cuestión más colectiva. Además, en un mundo como el que estamos, por ejemplo, con el salario mínimo, que ya salimos un poco del tema, que me gustaría retomar lo del estado del bienestar. Eso es importante, pero saliéndose un poco del tema, en un mundo tan capitalista como este, ahora mismo dejar que las negociaciones sean solamente del trabajador con el empresario y tal, sería una disminución de los derechos y libertades del trabajador desde el punto de vista brutal. ¿Por qué? Porque ahora mismo no hay la conciencia de clase que había en aquella época, no hay los sindicatos con la fuerza que había en aquella época. Anteriormente echaban a un trabajador de una empresa o a 5 trabajadores y una ciudad entera se paraba. Eso pasaba en Barcelona. Ahora no importa tanto. Entonces, en un mundo tan sumamente neoliberal como el que vivimos, un capitalista, yo creo que eso sería
completamente contraproducente, ¿no? Para los trabajadores. Pero me interesa más recuperar el discurso de lo del estado de bienestar, ¿no? Digo que que el anarquismo fue decreciendo. Quitando en España. En España con unas características muy especiales que no si quieren encontramos, pero no, quizás no merece la pena, es mucho más amplio. Pero lo cierto es que va decreciendo. A principios del siglo XX, prácticamente en España, en Europa, en el mundo, muy poquito en Argentina, quizá un poco de fuerza, pero mucho menos en España. En España, en Suecia hay un movimiento y en Italia. Pero, según va pasando el tiempo, y luego cuando termina, después de la Segunda Guerra Mundial, todavía ya hay declives total. ¿Por qué? Porque aparece ese. Es decir, un Estado que es completamente diferente al que ellos plantean en su ideología. Ellos hablan de un Estado opresor, un Estado de represión, que no se preocupa por la gente, y sin embargo, cuando llega después de la Segunda Guerra Mundial, se forma el Estado de Bienestar, resulta que ese Estado hace viviendas para los pobres, da dinero a los parados, da dinero a las maternidades, ¿no? Cosas que anteriormente estaba haciendo el movimiento libertario. Y el movimiento libertario, el movimiento anarquista, no cambia ese discurso. Siguen diciendo que el Estado es el gran enemigo. Entonces, claro, a los trabajadores en los años 60 o 70 diles que el Estado es el gran enemigo suyo cuando le están dando una serie de beneficios, una serie de cosas que anteriormente nunca han disfrutado. Eso es brutal ideológicamente para el anarquismo, ¿no? Entonces, claro, eso es un golpe tremendo, aparte del golpe que ya ha recibido con la Primera Guerra Mundial, con ese pego tiros a otro porque es francés, independiente de qué clase sea, ¿no? Yo creo que esos momentos son momentos claves para entender por qué prácticamente la desaparición del anarquismo. Ahora mismo yo creo que nadie piensa que no sé, que estaríamos mejor sin un Estado, por lo menos en Europa no. Esta sociedad lo que he visto es mucho más neoliberal que lo que es España o lo que es Europa, ¿no? Pero yo creo que es difícil pensar que pudiéramos estar mejor sin esto. Ángel, hay una pregunta que recogemos de personas que están conectadas. Pregunta lo siguiente: ¿cómo combatir la falsa imagen negativa que hay sobre el anarquismo? ¿Qué se le dice a las personas que le temen? Pues a la pelea. Que vean. Es una cuestión, muchas de las inculturas se cuidan o se curan leyendo, y lo que hay que hacer es leer. O sea, porque por lo que he dicho anteriormente, tú puedes dar una visión, o sea, que sigan viniendo a escuchar. Sí, que lean los libros. Si quieres luego le digo los libros míos para que... No, es una broma, pero no, que lean de todo, porque en realidad lo que hay que hacer es si quieres mejorar en algo, si quieres romper los tabús, ¿no? Hay que leer y hay que enterarse, ¿no? Muchas veces, sí, la verdad es que si en esta charla, más que dar una solución, o que todos los que estáis aquí presentes os vayáis con una idea clara, lo que me hubiera gustado sería que os hubiera puesto la duda a cada uno de vosotros, para que cuando salgáis de aquí busquéis en algún libro. Eso es lo que se trata, ¿no? Lo que se trata no es solucionar los problemas que tengáis o las dudas que tengáis, sino crear nuevas dudas. Y la única forma de solucionar esas dudas es leyendo, investigando, conociendo, ¿no? Y no tener apriorismos. Eso también es importante. Matar a una persona está muy mal, sea quien sea, es evidente, pero hay que analizarlo todo. Hay gente que dice, no, estos son unos asesinos y no sé qué. Bueno, o han hecho esto, matan por matar. Cuidado, nadie mata por matar. Es muy duro lo que puedo decir, pero ojo, nadie lo mata por matar. Todo el mundo detrás de eso puede haber justificaciones y tal, que sean verídicas, ¿no? O sea, que a ti te puedan convencer o no, por supuesto, eso cada uno puede, pero infórmate, lee, ve por qué son las cosas. Las cosas son mucho más complejas de lo que aparece, Estamos acostumbrados a discursos que son discursos sencillos, simplones, infantiles. Todo es terrorismo. No es aquí en Chile, pero en España es terrorismo machista cuando se mata a una mujer. Terrorismo ecológico cuando se quema un bosque.
Estamos banalizando la terrorismo. Terrorismo es otra cosa. Terrorismo es un concepto que hay que utilizar con cuidado, porque si no, lo peor de todo, el otro día en la guerra de Ucrania y en Rusia, vuelan un puente y dicen que ha sido terrorismo. Están en una guerra, ¿cómo va a ser terrorismo? O sea, no sé, es que tenemos que huir un poco de ese infantilismo que hay en la sociedad. Matar a una mujer es deleznable, matar a un niño, matar a un hombre, matar a lo que sea, eso es deleznable, pero utilicemos por lo menos los conceptos de una forma lógica. Lo que pasa, claro, volviendo al término de terrorismo, ser terrorista es lo peor que te pueden decir. Tú fíjate cómo es, Putin entra en Rusia y encima le dice, es que es un terrorista. Pero si no hace falta, si ya vemos lo que es, o sea, no hace falta que digas que es un terrorista. Entonces, lo que pasa es que parece ser que decirte terrorista es el mayor insulto, cuando hay otros crímenes que son mucho peores, crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, lo que sé, genocidios. Pero a nadie se le ocurre, este es un genocida, no, este es un terrorista. Es lo primero que se nos ocurre decir, porque esta sociedad invade con esto. Entonces yo creo que es importante que para romper, o para romper, a lo mejor para crearte tú unos nuevos ideas, hay que leer, hay que informarse, no dar todo por bueno. Ese es uno de los problemas que yo entiendo que hay en la sociedad actualmente. Normal, lo que nos llega al móvil, nadie critica, o critica en el sentido de ser crítico, lo que te llega. No, wow, fíjate qué noticia me ha llegado. Yo digo, mentira. Joder, ¿por qué vas a mentir? Búscalo. Nos llega una información como lo que está pasando con el móvil, lo que antes pasaba por la televisión. Lo que salía en televisión era verdad, ahora lo que llega al móvil es verdad. Entonces, no. Infórmate, no des nada por salir. O sea, estudia, si de esta charla pues salen ustedes con dudas, eso es lo que me gustaría. Pero yo creo que es lo que hace avanzar a la gente. La duda hace avanzar. Las certezas nunca hacen avanzar. Hacen avanzar son las dudas. ¿Otra pregunta? Profesora Infante. Sí, una pregunta histórica para tener una idea. Se dice que durante la Guerra Civil Española hubo una acción directa que podría haber venido de la Unión Soviética para reprimir el movimiento anarquista y sindical en Cataluña. Antes de la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil. Durante. Claro. Por el asesinato de líder Nin. Sí. Pero ¿de cuánto queda del anarquismo en esa etapa? ¿Cuánto va quedando del anarquismo? ¿Qué efecto va teniendo eso? Claro, que ese es el momento álgido, ¿no? del anarquismo en España, ¿no? El momento álgido precisamente es el inicio de la Guerra Civil. Ese sería ¿por qué? Pues porque va a poner en marcha precisamente esa revolución, esa sociedad que se había llevado decenas y decenas de años diciendo que iba a llegar. Lo que pasa es que fíjese qué incongruencia. Estamos hablando de las insurrecciones. Los anarquistas promovían llegar a esa sociedad mediante insurrecciones, mediante la violencia. Los anarcosindicalistas decían, no, vamos a educar a los trabajadores, vamos a formarles para esa sociedad nueva. Y resulta que cuando se llega a esa situación no es ni por insurrección ni por educación del obrero. ¿Cómo se llega a la guerra civil? Se llega con un golpe de Estado, un levantamiento. Entonces, es una cosa completamente nueva. Y claro, cuando los anarquistas llegan a ese momento, el momento de la guerra civil, se encuentran con un poder que no lo estaban esperando, que no lo han preparado, digamos, como para ello, sino que es plan de sopetón. Y además se encuentran, claro, con que hay otra serie de grupos que cada uno tiene su visión de la sociedad, su parcela de la sociedad y su parcela de poder sobre todo. Es decir, estoy hablando de socialistas, de republicanos, de comunistas, cada uno tiene una idea en la cabeza. Entonces, claro, ¿cómo van a poder poner en marcha esa revolución que ellos tenían? Prácticamente imposible. Lo empiezan a hacer en Cataluña nada más, pero empiezan a hacer las colectivizaciones. Las colectivizaciones estas que hacen principalmente la industria, que en Cataluña es bastante importante. Un 80% de las industrias de los talleres se hace una colectivización. La colectivización es que la industria
pasa a ser regida por los trabajadores y que la dirigen en forma colectiva. Estamos hablando de eso, no que pasa a ser del Estado, porque ese era un planteamiento socialista populista, sino que son los propios trabajadores los que dirigen y organizan cada taller, cada fábrica, cada industria. Y eso sí se pone en marcha en Cataluña, pero se pone en marcha en un corto espacio de tiempo, un par de meses. Pero ¿qué sucede en otros sitios? En el País Vasco, los anarquistas no han controlado el poder, digamos, como pasa en Cataluña. Allí son los nacionalistas vascos y catalanes, que no son vascos, que no tienen nada que ver con los libertarios. Allí hay prácticamente colectivos. Y en Madrid, quienes dominan son los socialistas. Un 20 o un 30% de la industria que hay en Madrid se colectiviza, pero no más allá. Es decir, que es un mundo tan sumamente atomizado, un movimiento tan fraccionado lo que hay, que depende en cada lugar lo que es verdad que en Cataluña sí se ponen en marcha todas estas cuestiones, pero no tienen la tranquilidad, no tienen la fuerza para llegar a hacerlo. Con relación a los comunistas es evidente, ¿no? Los comunistas, la República nace o sea, en la guerra tiene un grave problema, y es que nadie la entiende. Los países fascistas apoyan a Franco. Además, desde justo el mismo momento que empieza la guerra y antes de la guerra. En Italia ya se estaban comprando tanques antes de que empezara la guerra. La Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini lo estaban apoyando. Sin embargo, a la República no le ayudan las democracias. La democracia sí vive, crean el comité de la intervención para lavarse las manos. Entonces, ¿de dónde saca la República las armas? De la Unión Soviética. No puede sacarlas de ningún otro lugar. Y además, pagarlas. Porque Franco no pagó un duro a Hitler. Todo esa cuenta. Bueno, no te preocupes, ya echaremos cuenta. Pero el oro que sale de España, el famoso oro que sale de España, eso es para pagar las armas que se le están vendiendo de la Unión Soviética. Entonces, claro, esa situación, que es lo que provoca? Lo que provoca es que los comunistas van a tomar una fuerza desmedida, mucho más que cualquier otro grupo dentro de lo que es España, pero comunistas en España, en la época de la República, dos. Es que es así, es que, no lo digo alegóricamente, es que, vamos a ver, en las elecciones que hay en el Frente Popular, diputados comunistas, no sé si hay 2 o 3, no sé si estoy tirando a la alta, porque van dentro del Frente Popular, no porque la gente haya votado al Partido Comunista. Es decir, que el Partido Comunista como tal en España no tiene una fuerza dirigente. Los socialistas sí, la CNT tiene fuerza, pero el Partido Comunista, ¿cuándo empieza a tener fuerza? Pues precisamente con la guerra civil. Porque la guerra civil en la República prácticamente las armas que recibe son de la Unión Soviética. Entonces, claro, los comunistas pues, ahí toman un poder que no tenían hasta eso. Y es verdad que en un principio el movimiento anarquista pues, pone en marcha estas colectivizaciones, ¿no? Pero luego prácticamente en mayo del 37 ya hay un levantamiento en contra de precisamente los anarquistas y a partir de ahí empieza a llegar eso. Y luego además que hay un gran enfrentamiento ideológico, ¿no? La idea es, bueno, la idea anarquista o el poder. Y claro, ante ese dilema, porque sin poder no podías hacer tus ideas. Y sin ideas, ¿para qué llegabas al poder? Eso es muy interesante. Pero bueno, porque si no ya nos liaríamos muchísimo. Muy bien, Ángel, te agradecemos muchísimo tu participación en esta instancia que habitualmente tenemos, nuestro seminario de investigación. Esperamos que nos pueda acompañar en otro momento. Te agradecemos que te hayas hecho un tiempo. Él está en medio de una instancia de investigación, así que te agradecemos un aplauso a Pero las gracias tanto a la directora como a todos vosotros por estar hoy aquí y nada, y espero que os haya servido. Muchísimas gracias. Gracias.